organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída en la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Lucas. Vamos a seguir leyendo el capítulo 22 al 24. Pedro niega a Jesús. Así dice la palabra del Señor. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se le unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué está hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces». Y saliendo de allí lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increspaban: «Adivina quién te pegó». Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, todos los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús le contestó: «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera pregunta, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», le preguntaron a una voz. «Ustedes mismos lo dicen». «¿Para qué necesitamos más testimonio?», resolvieron. «Acabamos de oírlo de sus propios labios». Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato, y comenzaron la acusación con estas palabras: «Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey». Así que Pilato le preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú mismo lo dices», respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: «No encuentro que este hombre sea culpable de nada». Pero ellos insistían: «Con su enseñanza agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él,
ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burla, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusando de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: Llévate a este, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez le habló: Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con su grito se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvía hacia ella y le dijo: Hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: Dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos
ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, con dos criminales, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otro, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tiene, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, nuestro delito. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y estaba el reino de Dios. Esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfume. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido
quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustada, se postraron sobre sus rostros, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús. Al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el relato le parecía una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Esmaú, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no les reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él era vivo, que él está vivo. Algunos de nosotros acompañaron, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», le dijo, «y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir él, el Cristo, estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces comenzó por Moisés y por todos los profetas
le explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que le había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», le preguntó. «¿Por qué le vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que lo tengo yo». Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, le preguntaron: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego le dijo: «Cuando todavía yo estaba con ustedes, le decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito», le explicó, «que el Cristo padecería y resucitaría el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto». Después lo llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras lo bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaba continuamente en el templo, estaban alabando a Dios. Hermanos, Jesús se aparece a los discípulos en el camino de Maú, y Jesús sale
al encuentro de ellos, sus apóstoles, para dejarse ver y que ellos definitivamente tuvieran una conversión de la resurrección, que después de ellos ver a Jesús crucificado y sepultado, no podían creer en la resurrección de Él, en contacto con ellos. Y solo como Tomás necesitaban ellos ver sus manos y sus pies con las señales de los clavos para tener esa fe. Hemos leído el Evangelio de Lucas en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Y en esta lectura, ayer, hoy, siempre que leemos esta lectura, este Evangelio, el Evangelio de Lucas, que Jesús a través de su parábola nos enseña, nos guía y nos ilumina, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Jesucristo nosotros podemos ir al Padre, y que para estar con Jesús y seguirle a Jesús necesitamos una conversión verdadera de cuerpo, mente, alma y espíritu. Espiritualmente transformar nuestro ser humano a Jesús, tomar la cruz, que es el plan y proyecto de Dios en nuestra vida, con toda situación y sufrimiento, y seguirle a Él. A través de la Escritura podemos estudiar, aprender y conocer ese camino de continuidad para conservar la salvación que ha sido gracia a la misericordia de Dios, por gracia de su Hijo Jesucristo, en gracia para todo aquel que quiera abrir su corazón, entrar a Jesús en él y seguirle a Él con la ayuda del Espíritu Santo.